Hermanos, la paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería compartir una palabra, el Salmo 136, que es un capítulo que he leído en veces anteriores, ¿no? En lo personal, pero esta vez me llamó mucho la atención y me detuve mucho a examinar lo que el salmista estaba diciendo en ese momento, que en los 26 versículos que tiene el capítulo dice, porque para siempre son su misericordia. En cada versículo tiene esta frase, porque para siempre son su misericordia. Entonces vamos a ver que empezando el capítulo dice, alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre son su misericordia. Y termina diciendo en el último versículo, en el 26, alabad a Dios, al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces acá el salmista nos llama a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque para siempre son su misericordia. Me gustó poder ver este capítulo, ya que uno constantemente está leyendo la Biblia, uno aprende, lee quizás libros cristianos, la Biblia, frases, escucha prédicas, y uno siempre está adquiriendo conocimiento, aprendiendo de la palabra, ya que Dios nos mandó a esto, ¿no? A examinar su palabra, a poder aprender de ella, ya que está llena de consejos para todo ámbito de la vida, está lleno de ejemplos también, de pruebas que pasaron diferentes hermanos, diferentes personas, de las cuales fueron aprobadas y otras no lo fueron. Y esos ejemplos también están para que nosotros aprendamos de ellos y no cometamos sus mismos errores. Pero ¿qué dice acá su palabra? Bueno, vamos a ver que en la primera parte habla sobre la creación. En la segunda parte podemos ver la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y en la tercera habla de todas las misericordias y dones que Dios tuvo con su pueblo. Me gustaría leer el versículo 5 que llamó mucho mi atención, como les digo. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre son sus misericordias. Entonces vemos acá lo que dice el salmista, ¿no? Por medio del Espíritu. Al que hizo los cielos con entendimiento. Entonces vemos que Dios hace todo con un plan. Dios no deja nada al azar. Dios todo lo que hace, lo hace por algo y lo hace para que nosotros aprendamos de algo. Nada en nuestras vidas pasa porque sí, nada en nuestra vida es porque casualidad. Dios permite que las cosas pasen en nuestras vidas por algo. Entonces, hermanos, debemos estar pensando en esto, ¿no? Ya sea en la teoría del Big Bang, que es algo que debemos haber escuchado casi todos, que dice que explotó un par de células y se formó todo el universo que se conoce. Y esto se aleja mucho porque es unas células que explotaron de casualidad y de ahí sale un universo tan perfecto como fue el que Dios hizo. Y acá vemos que dice que los cielos fueron hechos con entendimiento. Entonces Dios hizo todo con entendimiento. Dios fue el que lo creó y lo hizo perfecto. Y ese Dios, creador del cielo, de las estrellas, creador de nosotros, es el que se nos preocupa constantemente de nuestras vidas, está pendiente de lo que nos pasa y lo que no. Podemos salir afuera, quizás ver en una ventana, balcón, lo que sea, en el patio, salir y ver las estrellas. Vemos que están lejísimos, a billones de kilómetros, billones. Y aún así, ese Dios que creó algo que está a billones de kilómetros nuestros, que creó un universo tan perfecto y tan complejo, se acuerda de nosotros. Cuando nosotros estamos padeciendo algo, nosotros que somos polvo, Él se acerca y está con nosotros. Por eso debemos estar con un corazón agradecido. Él dejó su palabra para que nosotros aprendamos, ¿no? Para que aprendamos de las cosas buenas y de las cosas malas. Y como vemos, constantemente podemos aprender y hablar de esto, podemos hablar a una persona de las cosas que Dios hizo con su pueblo, de las que hace normalmente, podemos hablar de una prédica que escuchamos, podemos hablar con otros cristianos también, ¿no? Examinando su palabra, estudiándola, viendo qué Dios quiere que aprendamos, ¿no? Pero esto no es suficiente. Nosotros no debemos aprenderla para conocer a Dios como quizás lo hacen los testigos de Jehová, que dicen que para conocer a Dios debemos estudiar a pleno su palabra. No es solamente eso, debemos sí aprender de la palabra porque nosotros somos cristianos. Y así como un abogado que estudia las leyes a fondo para poder trabajar, ya que es su profesión y de esta forma desempeñarse y destacarse,
Así nosotros como cristianos debemos enfocarnos en su palabra. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Nosotros vamos por la vida diciendo que lo somos, lo reconocemos, damos gracias a Dios, pero no solamente debe ser algo superficial de creer como cualquier creencia que uno quizás pueda llegar a cruzarse en la vida, sino que esto es algo más. Es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos entrada en el reino de los cielos. Entonces debemos saber de lo que estamos hablando, debemos saber obviamente a quién estamos siguiendo, por lo cual debemos estudiar su palabra. Pero no solamente esto, vamos a leer ahora el versículo 10 hasta el 15. Son 6 versículos que lo vamos a leer 2 veces. Empieza diciendo, ¿no? Quiero que presten atención, ya que por ahí medio se pierde el hilo. Adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre son su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre son su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre son su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre son su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre son sus misericordias. Arrojó al faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre son su misericordia. Entonces vemos que constantemente está diciendo porque para siempre son sus misericordias. Ahora vamos a leerlo sin esta frase y vamos a ver qué dice, ¿no? Bien la historia en sí. Dice, adquirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel del medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por medio de él y arrojó a faraón y a su ejército en el mar rojo. Entonces acá vemos bien el hilo de la historia de lo que estaba hablando el salmista, algo que quizás porque para siempre son su misericordia, uno por ahí se distrae, pierde un poco el hilo, ¿no?, de lo que viene explicando. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el salmista iba más allá. Él sabía y estaba convencido de todas las cosas. Empieza diciendo, alabad a Dios porque para siempre son su misericordia. Y empieza a hacer un detalle de lo que hizo Dios, como leímos recién en el versículo 5. Lo sigue haciendo en los siguientes versículos sobre la creación. Vemos cómo sacó y lo detalla todas las cosas. Pero esto no era lo más importante, o quizás no era lo que en ese momento él le daba importancia, ¿no? Sino que él tenía un corazón quebrado en agradecimiento. Estaba completamente agradecido y por esto daba gracias constantemente. Y ahora pienso yo, ¿no? ¿Cuántos momentos en nuestra vida uno está agradeciendo por las cosas que pasan, por las que no? ¿O cuánto tiempo uno se está quejando por las cosas que pasan? Ya el momento en el que uno se puede levantar y estar en pie es un momento suficiente como para agradecer, para estar agradecido porque tenemos un día más. ¿Y por qué tendríamos un día más? ¿Es solamente para que nosotros lo vivamos, suframos, estemos mal, decaídos, yendo para un lado para el otro sin sentido? No, si tenemos un día más es por un propósito, es para algo y debemos aprovecharlo. Por eso, en este momento, acá el salmista lo relata de esta forma y nos quiere hacer entender lo siguiente. Nosotros debemos ser agradecidos, de una forma acá como lo dice, ya al modo de respirar, agradecer y reconocer que para siempre son sus misericordias. Entonces, como dice en esta parte, nosotros también debemos reconocer en nuestras vidas y constantemente estar pendientes de esto, de agradecer. Es algo que quizás no tenemos muy presente, nos quejamos constantemente, nos estresamos, dejamos muchas cosas de lado, nos distraemos, quizás sufrimos, nos preocupamos por cosas que no debemos, sabiendo que Dios está al control de nuestras vidas, sino que Dios nos dice, ocúpense de lo actual, de lo presente, de eso es lo que tienen que ocupar, porque así como yo les doy de comer a las aves, ustedes también van a tener todo lo que necesitan. Entonces, hermanos, dejemos de todas las preocupaciones de lado, dejemos quizás de caer en la rutina una y otra vez, sino que estemos atentos a esto, no solamente a cumplir con nuestros deberes, no solamente a saber, a estudiar la palabra, examinarla, no solamente a eso, no nos detengamos solamente en eso, porque Dios no quiere eso, Dios quiere que tengamos un corazón agradecido. ¿Qué vio diferente en David, su hijo, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Era alguien que se equivocaba, se arrepentía, volvía y le daba gracias a Dios por todo lo que pasaba en su vida, ya sea bueno o malo, porque Dios lo permitía para algo. Entonces nosotros sí debemos estar con un corazón agradecido, quebrado. A ver, podemos pensar nosotros cuál fue la última vez
que uno estuvo de esta forma, no, sino más que agradecer, que dar palabras de agradecimiento. Debemos pensar en esto. ¿Cuál fue la última vez que no salieron más palabras que agradecer, que respirar, que contar una historia e interrumpirla constantemente porque siento deber de dar gracias? Entonces debemos estar pensando en esto y me gustaría que puedan leer todo el capítulo 136 porque la verdad, si lo leemos de esta forma podemos ver qué es lo que Dios quiere con nosotros, que reconozcamos que para siempre son sus misericordias. Y Él nunca me va a dejar de lado, como tenemos muchísimos testimonios de diferentes hermanos, Dios siempre está obrando, lo vemos ahora, lo vimos y lo seguiremos viendo. Entonces hermanos, espero que les haya gustado esta palabra, las paz del Señor.